Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar el contenido 9.4.5 que nos dice explicitación y uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Conocimientos y habilidades. Reconocer y determinar las razones trigonométricas en familias de triángulos rectángulos semejantes como cocientes entre las medidas de los lados. Calcular, calcular medidas de lados y de ángulos de triángulos rectángulos a partir de los valores de razones trigonométricas. Resolver problemas sencillos en diversos ámbitos utilizando razones trigonométricas. Introducción. En un triángulo rectángulo, al lado opuesto al ángulo A se le llama cateto opuesto al ángulo A, y al cateto que forma uno de los lados del ángulo se le llama cateto adyacente al ángulo A, mientras que el lado opuesto al ángulo B se le llama cateto opuesto al ángulo B, y al cateto que forma uno de los lados del ángulo se le llama cateto adyacente a B, tal como se muestra en la figura. Aquí tenemos una figura, aquí tenemos lo que nos explicaron arriba, pero así como lo leímos, así de esa manera, pues no lo vamos a entender. Vamos a tratar de entender esto de una manera más, con más calmita, parte por parte. Para esto vamos a activar otro programa aquí. Vamos a activar el programa de Cabri. Y aquí voy a explicarte con más detenimiento de qué se trata esto que acabamos de leer. Mira, esto que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Lo sabemos porque aquí hay una marca que nos dice que este ángulo, el ángulo señalado con la letra C, es un ángulo recto. Cuando tenemos en un ángulo esta marca, quiere decir que se trata de un ángulo de 90 grados. Esta marca está reservada para los ángulos rectos de 90 grados. Entonces, este es un ángulo recto, por lo tanto, este triángulo, por tener un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo. Y ya lo habíamos visto cuando analizamos el teorema de Pitágoras. A los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se les llama catetos. Eso ya lo habíamos visto. Y al lado que no forma parte del ángulo recto, sino que está frente a él, y que además va a ser el más grande de los tres, se le llama hipotenusa. En este caso, los catetos están marcados en color azul y la hipotenusa está marcada en color rojo. Entonces son los elementos de este triángulo rectángulo, tú ya los conocías. Entonces, a los ángulos, por un acuerdo, se les denota con letras mayúsculas. Este es el ángulo A mayúscula, este es el ángulo B mayúscula y este es el ángulo C mayúscula. Los lados se anotan o se denotan con letras minúsculas y siempre van a corresponder a la letra que tiene su ángulo opuesto. Por ejemplo, si este es el ángulo A mayúscula, el lado opuesto, el que no forma parte del ángulo que está enfrente, se va a llamar igualito que él. Si este se llama A, este se llama A, pero este va a ser A mayúscula y el lado va a ser A minúscula. Ese es un acuerdo matemático. Al lado que está enfrente al ángulo B mayúscula se le llama B minúscula. Al lado que está enfrente al ángulo recto, que es el ángulo C mayúscula, se le llama C minúscula y en este caso correspondería a la hipotenusa. Ok, de esta manera, nosotros sabemos que este ángulo es un ángulo de 90 grados. Si esto es un triángulo rectángulo, entonces los otros dos ángulos, los ángulos agudos, deben de ser complementarios. ¿Qué quiere decir eso de que deben de ser complementarios? Quiere decir que si sumamos sus medidas, nos debe de dar 90 grados. Si yo sumo la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, el resultado debe ser 90 grados. Vamos a comprobarlo utilizando una calculadora. Si nosotros sumamos 52.9, que es la medida del ángulo A, más 37.1, que es la medida del ángulo B, el resultado va a ser, aquí lo observamos, 90. Son 90 grados. Pues, es que estaba eso preparado. Bueno, sí, ya estaba preparado, obviamente. Pero resulta con cualquier otra medida que nosotros le demos aquí al ángulo A. Por ejemplo, si yo muevo esto, vamos a moverlo hacia acá. Aquí ahora que es 47.0 y acá es 43.0. Si sumamos 47 más 43, bueno, 47 más 43 nos da 90. Y si movemos este puntito de acá, vamos a ver. Ahora tenemos que acá mide 39.9 y acá mide 50.1. Si yo sumo 39.9 más 50.1, el resultado es 90. Entonces,
no importa qué modificaciones le hagamos nosotros al triángulo. Al sumar el ángulo A más el ángulo B, nos va a dar 90 grados porque son ángulos que son complementarios. En todos los triángulos rectángulos, los ángulos agudos que lo forman van a ser ángulos complementarios, es decir, cuando sumamos sus medidas, el resultado siempre va a ser 90 grados. 40.3 más 49.7 te da 90. Lo puedes comprobar con tu calculadora. Entonces, no importa cuál sea la medida, 60.7 más 29.3 te va a dar 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo A más el ángulo B nos da 90 grados por ser ángulos complementarios. Entonces, asegúrate de que has entendido perfectamente esto. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo van a ser ángulos complementarios. Vamos a otra cosa que se nos mencionaba en la lectura que hacíamos hace rato. Mira, ya sabemos que estos son los catetos que forman el triángulo rectángulo y ya sabemos que esta es la hipotenusa. La hipotenusa no cambia, eso siempre la vamos a llamar hipotenusa, ¿sí? Pero a los catetos sí les vamos a nombrar dependiendo del ángulo al que estemos haciendo referencia. Por ejemplo, el ángulo A está formado por la hipotenusa y un cateto. Al cateto que forma parte del ángulo A, que es el que estamos estudiando, le vamos a llamar cateto adyacente. Entonces, esta es la hipotenusa y a este le vamos a llamar cateto adyacente, el que forma parte del ángulo que estamos estudiando, que en este caso es el ángulo A. Y al cateto que no forma parte del ángulo, que es este que está acá enfrente, le vamos a llamar cateto opuesto. Y esta sigue siendo hipotenusa. Entonces, con respecto del ángulo A, este es el cateto adyacente, porque forma parte del ángulo, y el que está enfrente se llama cateto opuesto, porque no forma parte del ángulo, es el que está enfrente. Ahora, si nos vamos y nos situamos en el ángulo B, la cosa cambia. El ángulo B está formado por este cateto y por esta hipotenusa. Este lado no forma parte del ángulo, sino que está opuesto, está enfrente de él. Entonces, el que era el ángulo, el cateto opuesto al ángulo A, este era el cateto opuesto, va a ser el adyacente para B porque forma parte de B. Este cateto A forma parte del ángulo B, entonces va a ser cateto adyacente y esta sigue siendo hipotenusa. Dijimos que esa no cambia. Ahora, el cateto opuesto para B es el que está enfrente, el que no forma parte de él, este de acá. Este de acá es el cateto opuesto al ángulo B. Entonces, para B, ese es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Para A, es el cateto opuesto y es el cateto adyacente. O sea, lo que para un ángulo es cateto adyacente, para el otro ángulo es cateto opuesto. Y lo que para un ángulo es cateto opuesto, para el otro es cateto adyacente. Entonces, esto lo debes de tener muy claro, lo debes de tener perfectamente claro, porque es una de las cosas que si no las ubicas correctamente, vas a sacar valores que no son los correctos, vas a equivocarte. Entonces, hasta este momento, apréndete esto. Este par de ángulos son complementarios. Para este ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Para este ángulo, este es el opuesto y este es el adyacente y esta sigue siendo la hipotenusa. Entonces, hasta aquí, asegúrate que has entendido estos conceptos.